En la fiesta de fin de año de la empresa de mi esposa, uno de sus colegas la llamó Lolo Bear, el apodo que ella juró que era solo nuestro. Todos en la mesa se echaron a reír. En ese momento, me di cuenta de que no era el esposo celoso. Yo era el remate del chiste. Mi nombre es Rowan. Tengo 34 años y vivo en Chicago. Trabajo en análisis de reclamaciones para una compañía de seguros, lo que básicamente significa que paso mis días detectando patrones que la gente jura que no existen. La ironía no se me escapa. En casa, aparentemente fui la última persona en notar el patrón que estaba justo frente a mí. O tal vez lo noté y simplemente dejé que mi esposa me convenciera de que estaba viendo cosas. Claire y yo habíamos estado casados durante 6 años. Ella tenía 33, era inteligente, perspicaz y buena para hacer que una habitación se girara hacia ella cuando hablaba. Trabajaba en marketing corporativo para una empresa mediana en el centro, del tipo con salas de conferencias de cristal, chaquetas de lana con la marca y gente que decía cosas como, retomemos el tema sin ironía. Desde fuera, nuestro matrimonio parecía normal. Teníamos un condominio de 2 habitaciones, una membresía compartida de Costco, un perro llamado Maple y una rutina de domingo en la que yo hacía café mientras Claire doblaba la ropa en el sofá con un documental sobre crímenes reales de fondo. Discutíamos a veces, claro, pero principalmente sobre cosas normales, los platos, sus horas de trabajo, mi tendencia a quedarme en silencio en lugar de decir lo que me molestaba. El apodo comenzó durante nuestro primer año de matrimonio. A Claire le dio una gripe tan fuerte que lloró porque el humidificador se quedó sin agua y no podía encontrar el control remoto. Llegué a casa de Walgreens con sopa, pañuelos, pastillas para la tos y una de esas feas mantas de lana con osos porque era la única manta suave que quedaba cerca de la caja. Estaba envuelta en ella en el sofá, con la nariz roja y miserable, y le dije, ahí está mi pequeña osita Lolo. Ella gimió y me arrojó un pañuelo. Nunca digas eso delante de nadie, dijo. Entonces es nuestro, le dije. Después de eso, se convirtió en una de esas estúpidas cosas privadas de matrimonio. No lo decía a menudo, principalmente cuando estaba medio dormida o cuando estaba ansiosa o cuando quería hacerla sonreír sin hacer un gran espectáculo. Ella siempre actuaba avergonzada, pero escondía su rostro en mi hombro y decía, eres tan molesto. Lo que significaba que le gustaba. O eso pensaba yo. Miles apareció en nuestro matrimonio lentamente. Esa es la parte que la gente no entiende cuando pregunta por qué no reaccioné antes. Él no entró en nuestras vidas con un letrero intermitente que decía que estaba allí para destrozar mi hogar. Al principio, era solo un nombre en las historias. Miles salvó la presentación de Denver. Miles dijo que a Grant le va a encantar esta campaña. Miles encontró este meme ridículo sobre las llamadas de los clientes. Luego estaba en fotos. Luego estaba en mensajes de texto. Luego estaba en su calendario más a menudo que yo. La primera vez que oí a alguien llamarlo su esposo del trabajo, fue en el pie de foto de Instagram de uno de los compañeros de trabajo de Claire. Claire estaba de pie junto a Miles frente a un potocal en algún evento de marketing sosteniendo una copa de plástico de champán. El pie de foto decía, la pareja de poder de la oficina. Lo siento, Rowan y Tessa. Tessa era la esposa de Miles. Le mostré a Claire la publicación mientras comíamos comida para llevar en la isla de la cocina. Eso es raro, ¿verdad? Pregunté. Claire apenas levantó la vista de sus fideos. Es solo jerga de oficina. Dice, lo siento, Rowan y Tessa, porque la gente sabe que no es real. Se rió como si yo estuviera siendo adorable. Él no es mi esposo. Es una broma. Entonces, ¿por qué sabe más sobre tu semana que yo? Eso hizo que sus palillos se detuvieran. Está bien, dijo lentamente. Necesito que no conviertas mi lugar de trabajo en un asunto sobre tu inseguridad. Recuerdo esa frase exacta porque funcionó. Me callé. No quería ser el esposo controlador que no podía manejar que su esposa tuviera compañeros de trabajo masculinos. No quería ser el tipo que confundía la ambición con el engaño o el networking con el coqueteo. Así que me dije a mí mismo que ella tenía razón. Pero el patrón seguía formándose. Notificaciones de Slack después de las 10 de la noche. Su teléfono boca abajo cuando entraba en la cocina.
Bloques en el calendario etiquetados como cena con cliente, sincronización de preparación, post-mortem y QBR de Denver. Un cargo de un restaurante de carnes que dijo que era por una comida con un cliente, aunque no podía recordar qué cliente había estado allí. Recibos de Uber después de la medianoche. Una foto de un viaje de trabajo donde Miles apenas estaba recortado del encuadre, su reloj y su manga todavía visibles cerca de su hombro. Cada vez que preguntaba, ella tenía una respuesta. No entiendes los roles de cara al cliente. ¿Quieres que tenga éxito o quieres que esté en casa a las 9 como una adolescente? Estás proyectando algo en una amistad profesional normal. Una vez, después de que Miles le enviara un emoji de corazón debajo de un meme nocturno, pregunté, ¿por qué te envía corazones a medianoche? Clare suspiró como si estuviera cansada de criarme. Es una reacción, Rowan, no una propuesta. Aún así me molesta. No tienes derecho a castigarme porque eres inseguro. Odiaba lo rápido que esas palabras me hacían retroceder. Empezaba con una preocupación específica y de alguna manera terminaba disculpándome por cómo lo había planteado. Clare era buena en eso. Podía tomar una pregunta directa y convertirla en un referéndum sobre si yo apoyaba su carrera, respetaba su autonomía o entendía la cultura laboral moderna. Me desahogué con mi hermana Naen una vez mientras estaba sentado en mi coche fuera del supermercado. Incluso entonces, suavicé todo. Él le envía muchos mensajes de texto, dije. ¿Qué significa, muchos? Preguntó ella. Tarde, fines de semana, cosas del trabajo en su mayoría. En su mayoría. Me froté la frente. No lo sé. No quiero ser injusto. Naen se quedó en silencio por un segundo, luego dijo, ¿creerías esta historia si alguien más te la contara? Eso no es justo, dije. No la conoces como yo. Creí eso cuando lo dije, o necesitaba creerlo. Para cuando llegó la fiesta de Navidad de la empresa de Claire en diciembre, ya odiaba la idea de ir. Ella actuó como si mi renuencia fuera una prueba de que no me importaba su carrera. Es importante que te presentes, dijo, de pie en nuestro baño mientras se ponía unos pendientes que le compré para nuestro cuarto aniversario. No te presentes con esa cara. ¿Qué cara? La cara de que ya has decidido que eres mejor que todos. Miré su reflejo en el espejo. Nunca he dicho eso. No tienes que hacerlo. La fiesta fue en un hotel del centro, uno de esos salones de baile con iluminación dorada, manteles blancos y una hora de cóctel arriba en un bar de azotea alquilado. Había tiquetes de bebida con la marca en el registro, pulseras de barra libre, cordones para insignias que la gente olvidaba quitarse, un fotomatón con accesorios que decían cosas como sobreviviente del Q4 y aperitivos que pasaban que eran a la vez pequeños e imposibles de comer educadamente. Clare estaba en su elemento. Se movía por la sala como si lo hubiera ensayado. Reír. Tocar el codo de alguien. Presentarme. Girar hacia la historia de un cliente. Reír de nuevo. Estreché la mano de personas que decían, así que tú eres Rowan. En un tono que no pude interpretar. Entonces apareció Miles. Era alto, guapo de esa manera corporativa pulida, con un traje azul marino, sin corbata y el tipo de sonrisa que hacía que la gente perdonara las interrupciones. Me agarró el hombro como si fuéramos viejos amigos. Rowan, dijo. Hombre, finalmente. Siento que ya te conozco. Eso no me sentó bien, pero sonreí de todos modos. Miles, dije. Igualmente. Clare se rió demasiado rápido. Pórtate bien, dijo Miles, mirándola. En la cena, nos sentaron en una mesa redonda con Miles, algunos compañeros de trabajo, dos cónyuges y el jefe de Clare, Grant. La conversación fue ruidosa e inofensiva al principio. Alguien se quejó de un cliente al que le encantaba programar llamadas los viernes. Alguien más hizo una broma sobre los accesorios del fotomatón. Belle, una de las compañeras de trabajo de Clare, había estado disfrutando del vino y parecía decidida a hacer que todos se sintieran incluidos explicando chismes de la oficina que ninguno de los cónyuges entendía. Entonces Miles se inclinó sobre la mesa con su copa de champán y dijo, Osita Lolo, vamos. Tienes que contarles lo que dijiste en la llamada con Denver. Por un breve momento,
todo en mí se detuvo. Clare también se quedó helada. Fue rápido, casi nada. Su sonrisa se detuvo antes de volver a su sitio. La mesa se rió. No la risa incómoda que la gente hace cuando alguien dice algo demasiado íntimo. No la risa de sorpresa al oír un apodo extraño por primera vez. Era familiar, cómoda, como si Miles hubiera repetido una broma recurrente. Lo miré. ¿Cómo la acabas de llamar? El tacón de Clare presionó con fuerza mi zapato debajo de la mesa. Rowan, dijo, todavía sonriendo. No lo hagas. Es solo una broma. Miles levantó ambas manos, haciéndose el inocente. Culpa mía. Apodo de la oficina. No quise meterme donde no me llaman. Bell se rió en su copa y dijo, oh, Dios mío, olvidé que Rowan estaba aquí. En el segundo que lo dijo, su cara cambió. Quiero decir, porque estás muy callado esta noche, añadió rápidamente. La sonrisa de Clare se volvió afilada. Exactamente. Lo está observando todo. Me senté allí con el sonido de las copas tintineando y la música navideña presionando contra mi cráneo. La mano de Miles descansaba en el respaldo de la silla de Clare. Clare seguía mirándolo antes de responder a las bromas como si su cara estuviera esperando su permiso. Grant fingió estar profundamente interesado en su ensalada. No grité. No lancé una bebida. No le pregunté a toda la mesa cuánto tiempo llevaban riéndose de mí. Me quedé hasta el postre. Esa es probablemente la parte que Clare malinterpretó más. Pensó que mi silencio significaba que todavía podía ser manejado. Más tarde, en el bar de la azotea, la llevé a un lado cerca de los calentadores. La ciudad se veía limpia y fría desde allí arriba. Todo cristal y luces. Dentro, la gente se reía detrás de las puertas, sus voces amortiguadas por el viento. ¿Cómo sabe Miles ese nombre? Pregunté. Clare se apretó más el abrigo. ¿Podemos no hacer esto aquí? Nunca he oído a nadie más llamarte así. Surgió una vez. ¿Cómo? No lo sé, Rowan. Tal vez conté una historia. ¿Qué historia? Ella miró más allá de mí, hacia el bar. A esto me refiero. ¿Me estás interrogando en mi evento de trabajo? Estoy preguntando por qué otro hombre sabe un nombre que me dijiste que era nuestro. Tal vez porque no vienes a mis eventos de trabajo lo suficiente como para conocer mi vida. Esa fue una inversión tan ingeniosa que por un segundo casi la seguí. Casi comencé a defender a cuántos eventos había asistido, cuántas noches tardías había aceptado, cuánto espacio había tratado de darle. En lugar de eso, dije, eso no respondió a mi pregunta. Su rostro se endureció. Entonces tal vez no quieras una respuesta. Tal vez quieras una razón para castigarme. En el viaje en Uber a casa, Clare se enojó primero. Siempre lo hacía cuando temía que yo pudiera estar enojado por una razón válida. Me avergonzaste esta noche, dijo, escribiendo agresivamente en su teléfono. Apenas dije nada. Exactamente. Lo hiciste obvio. Hice obvio que estabas juzgando a todos. Que no respetas que tengo una vida fuera de ti. El nombre de Miles apareció en su teléfono antes de que ella apartara la pantalla. Miré por la ventana las aceras heladas y no dije nada. En casa, fue directamente al baño y abrió la ducha. Me quedé en la cocina con mis zapatos de vestir, escuchando el agua correr. Nuestro iPad compartido se estaba cargando en la encimera junto al correo. Lo usábamos para recetas, streaming y videollamadas con mis padres. Estaba conectado a nuestra ID de Apple compartida porque lo habíamos configurado hace años y nunca más pensamos en ello. La pantalla se iluminó. Apareció una vista previa de una notificación de Slack en la parte superior. Miles, esta noche estuvo cerca. Parecía que finalmente lo entendió. Esa frase hizo lo que meses de excusas no pudieron. Me hizo dejar de negociar con la realidad. No desbloqueé su teléfono. No instalé nada. No adiviné contraseñas. Cogí el iPad que ambos usábamos y abrí lo que ya estaba sincronizado en él.
Me temblaban tanto las manos que tuve que ponerlo plano sobre la encimera. Al principio, solo eran fragmentos, vistas previas de mensajes, entradas de calendario, fotos de álbumes sincronizados que Clare había olvidado que existían. Luego los fragmentos se alinearon. Había bloques del calendario de Outlook titulados Cena con cliente, que habían sido editados después del hecho. El historial de Uber mostraba viajes desde restaurantes al vecindario de Miles cuando Clare me había dicho que venía directamente a casa desde el centro. Una factura de hotel de Denver con un cargo de un bar en la azotea a las 12:47 de la noche y un desayuno de servicio a la habitación para dos. Un cargo pendiente en la tarjeta de crédito de un restaurante de carnes en una noche que me dijo que todo el equipo estaba allí, aunque el recibo mostraba 2 platos principales y una botella de vino. Creé una carpeta en mi portátil llamada Impuestos 2025. Ese nombre todavía me revuelve el estómago. Empecé a hacer capturas de pantalla. Fotografié la pantalla del iPad con las marcas de tiempo visibles. Guardé historiales de calendario y correos electrónicos de recibos. No me sentí poderoso. Sentí que estaba abriendo mi propia vida y etiquetando los órganos. Los mensajes eran peores que los recibos. Clare le había dicho a Miles que yo era dulce pero despistado. Dijo que la hacía sentir como si estuviera encogiéndose de nuevo en la versión de esposa de sí misma. Le dijo que él la hacía sentir vista. Entonces encontré el apodo. Claire, todavía me llama Osita Lolo como si fuéramos adorables. Miles, te queda mejor cuando lo digo yo. Claire, juega o no juegues. Miles, eso me hace querer salir del trabajo e ir a buscarte. Claire, Miles, no hagamos que esta noche sea pesada. Tuve que alejarme de la encimera. Después de eso, me quedé en el pasillo fuera de nuestro dormitorio, respirando por la nariz mientras la ducha seguía corriendo. Maple se acercó y se apoyó en mi pierna. Puse mi mano sobre su cabeza e intenté no hacer ningún ruido. Durante los días siguientes, me volví muy bueno actuando normal. No cálido, no afectuoso, solo lo suficientemente normal como para que Clare pensara que estaba de mal humor en lugar de planeando. Encontré más anuncios de apartamentos cerca de la oficina de Miles guardados en el navegador de Clare. Búsquedas como cómo decirle a tu esposo que estás enamorada de otro, y divorcio antes o después de las fiestas. Un borrador de mensaje para Miles que decía, después de que hables con Tessa, no quiero esconderme más. Sé que el momento es terrible, pero no puedo seguir fingiendo que Rowan es mi futuro. Pero los mensajes de Miles eran cuidadosos, escurridizos. Nunca dijo directamente que dejaría a su esposa. Decía cosas como, sabes lo que siento, pero la vida real es complicada, y Tessa no puede manejar esto durante el año escolar, y no apresuremos la parte del mundo real. Una línea se me quedó grabada. Miles, eres mi escape. No me hagas convertir esto en logística. Fue entonces cuando la verdad comenzó a tomar forma en mi cabeza. Clare pensaba que estaba en una trágica historia de amor. Miles sonaba como un hombre que protegía su vida real mientras tomaba prestados trozos de la mía. Contacté a una abogada de divorcios llamada Viven. Su oficina estaba en el centro, 12 pisos más arriba, con vistas al río y una recepcionista que me ofreció agua con una voz tan tranquila que casi me hizo llorar. Viven tenía 41 años, era directa e imposible de impresionar con indignación. Traje una memoria USB, recibos impresos, capturas de pantalla y una cronología. Leyó en silencio mientras yo me sentaba frente a ella agarrando un vaso de papel con un café que no quería. Finalmente, levantó la vista y dijo, ¿accediste a algo a lo que no estabas autorizado a acceder? No. iPad compartido, cuentas compartidas, cosas ya sincronizadas. Bien. De ahora en adelante, no improvises. Quiero que sepa que lo sé. Lo sabrá, dijo Vivian. Sobre el papel. Solté una risa que no sonó como mía. ¿Eso es todo? No, ese es el principio. No vas a vaciar cuentas. No vas a publicar en línea. No vas a contactar a su esposa directamente. No vas a convertir esto en una fantasía de venganza que te cueste influencia. ¿Entonces qué hago? Documenta. Separa lo que legalmente te está permitido separar. Comunícate con calma.
Déjame ser la parte ruidosa. Luego dijo algo que escribí más tarde porque necesitaba recordarlo. La venganza se siente ruidosa. Una buena estrategia de divorcio es silenciosa. Bajo el consejo de Vivian, redirigí mi depósito directo. Moví solo la porción de dinero que legalmente se me permitía mover. Congelé la actividad de las tarjetas de crédito conjuntas donde estaba permitido y dejé un registro limpio. Cancelé nuestro viaje de aniversario a Sedona. La cancelación de Sedona me rompió de una manera que los mensajes no lo habían hecho. Tal vez porque el viaje todavía pertenecía a la versión de nosotros que había estado tratando de salvar. Escuché el correo de voz del agente de viajes 2 veces. Su paquete de aniversario ha sido cancelado. Los créditos de la aerolínea se emitirán de acuerdo con las reglas de la tarifa. Me senté en el borde de la cama en la habitación de invitados y lloré en silencio. No porque quisiera ir a Sedona, sino porque cancelarlo hizo que el matrimonio se sintiera oficialmente terminado de una manera práctica y basada en el calendario. Clare notó el cambio. Por supuesto que lo hizo. Las personas que mienten para vivir dentro de su propia casa se vuelven muy sensibles a los cambios de temperatura. Empezó a ser dulce. Una noche, hizo mi pasta favorita, la que tiene salchicha y demasiado ajo, y puso un tazón frente a mí como una ofrenda de paz. Has estado frío, dijo. He estado cansado. Siento que me estás castigando sin decirme el cargo. La miré entonces. Realmente la miré. No tenía idea de lo cerca que esa frase estuvo de ser divertida. Curiosa forma de decirlo, dije. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que estoy cansado. Unas noches más tarde, sugirió salir a cenar para que pudiéramos reiniciar. Su palabra, reiniciar, como si nuestro matrimonio fuera un portátil congelado. Quiero que tengamos una conversación madura, dijo. Sin acusaciones, sin defensas, solo confianza. Está bien, dije. Eligió un restaurante tranquilo en Lincoln Park con luces tenues y mesas pequeñas. Llevaba los pendientes de aniversario de nuevo. Pidió vino antes de que yo pudiera decir que no quería. Durante 20 minutos, la dejé hablar. Dijo que se sentía juzgada. Dijo que me había retraído en lugar de expresarme. Dijo que mi reacción en la fiesta de Navidad la hizo sentir insegura en su propia comunidad profesional. Necesito que hablemos desde un lugar de confianza, dijo, juntando las manos sobre la mesa. Entonces empieza, dije. Ella parpadeó. Estoy empezando. No, empieza con miles. Su rostro cambió, pero solo por un segundo. Rowan. Empieza con Denver o el restaurante de carnes o los viajes en Uber a su vecindario o con Osita Lolo. El color se le fue de las mejillas. No sé lo que crees que has encontrado. Encontré suficiente. Miró alrededor del restaurante, de repente consciente de las otras personas. Nadie prestaba atención. Esa era la cosa. La conversación más devastadora de mi vida estaba ocurriendo a 3 pies de un hombre que le explicaba la cerveza artesanal a su cita. No fue lo que piensas, dijo Clare. Lo sé, dije. Fue peor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Peor? Me dejaste ser la única persona en la habitación que no lo sabía. Ella negó con la cabeza. Eso no es justo. Bell dijo que olvidó que yo estaba allí. Había bebido demasiado. Miles usó mi apodo para ti delante de tus compañeros de trabajo. Se nos fue de las manos. Esa no es una respuesta. Se llevó la servilleta a la boca. Estaba confundida. No, dije. Yo estaba confundido. Tú estabas ocupada. Eso finalmente rompió la versión pulida de ella. Se inclinó hacia adelante, susurrando con fuerza. No tienes idea de lo que se sintió. Estaba sola. Siempre estabas analizando todo. Miles escuchaba. Te pregunté directamente por qué sospechaba. Porque estabas mintiendo. Sus lágrimas llegaron entonces, pero ya había visto lo suficiente para entender que las lágrimas no siempre eran remordimiento.
A veces eran frustración que se escapaba porque una táctica había fallado. Quería decírtelo cuando entendiera lo que estabas sintiendo, dijo. ¿Entendiste lo suficiente como para buscar apartamentos? Su boca se abrió, se cerró. Revisaste mis cosas. Nuestro iPad compartido, nuestras cuentas compartidas, nuestro matrimonio. Parecía enojada entonces, no culpable, enojada. Me estás haciendo parecer un monstruo porque estás herido. Te estoy haciendo parecer alguien que me mintió. ¿Estás tratando de castigarme? No, dije. Estoy terminando esto. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Cuando llegamos a casa, había un hombre esperando cerca de la entrada del vestíbulo con un sobreacolchado. No se escondía detrás de una planta. No era dramático, solo un notificador de aspecto cansado con un abrigo de invierno, sosteniendo papeles como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Clare lo vio mirarnos, luego al sobre, y su mano se apretó alrededor de la correa de su bolso. ¿Qué es esto? Preguntó. El hombre confirmó su nombre y le entregó los papeles. Ella los miró fijamente, luego a mí. ¿Planeaste esto? Dije, tú planeaste Denver. Yo planeé la salida. Su rostro se descompuso, pero había ira detrás. Te sentaste durante la cena sabiendo que esto estaba esperando. Pediste calma, dije. Esto es calma. Arriba, se desmoronó. Llamó a Miles desde la isla de la cocina, el mismo lugar donde había pasado años convenciéndome de que era inseguro. Él no respondió. Llamó de nuevo, y luego otra vez. Contesta, susurró. Miles, contesta. Me quedé cerca del pasillo, no lo suficientemente cerca para agobiarla. No lo suficientemente lejos para fingir que no lo estaba presenciando. Finalmente, su teléfono vibró. Leyó el texto y se quedó quieta. ¿Qué dijo? Pregunté. Ella no respondió. Así que la miré a la cara y lo supe antes de que lo dijera. Dice que necesito dejar de contactarlo fuera de los canales oficiales hasta que Recursos Humanos arregle las cosas. Sonaba como si las palabras le dolieran físicamente. Luego me entregó el teléfono como si una parte de ella quisiera que yo lo explicara de manera diferente. Miles, por favor, no me contactes fuera de los canales oficiales en este momento. Esto se ha ido de las manos. Creo que ambos dejamos que los límites se desdibujaran y necesito proteger a mi familia y mi trabajo. Clare susurró. Dijo que me amaba. La miré. ¿Lo dijo él o te dejó decirlo primero? Ella cruzó una línea física entonces. No fue severo, pero la repentina pérdida de control pareció avergonzarnos a ambos. Maple ladró desde la sala de estar. No me moví hacia ella. No grité. Me voy a la habitación de invitados, dije. Toda la comunicación pasa por Viven, a menos que sea sobre Maple o el condominio. La semana siguiente fue desordenada, pero no de la manera en que las películas lo muestran. No hubo una confrontación dramática en el césped. Tessa no apareció en nuestra puerta. No envié un correo electrónico de venganza a toda la empresa. La realidad era más pequeña y más fría. Viven se comunicó con el abogado de Clare. Las pruebas se preservaron adecuadamente. Parte del material relacionado con el trabajo terminó donde debía ir a través de los canales legales porque los gastos de la empresa y la conducta en los viajes estaban entrelazados en la cronología. A Recursos Humanos no le importaba que mis sentimientos estuvieran heridos. Les importaba la responsabilidad de la política, las entradas de calendario engañosas y si los gastos de los clientes se habían utilizado para cubrir tiempo personal. Grant, el jefe de Clare, de repente se preocupó mucho por los detalles que había ignorado cuando Clare y Miles producían un buen trabajo. Hubo preguntas sobre la factura del hotel de Denver, las entradas de calendario editadas, las cenas con clientes sin clientes y por qué a 2 empleados de alto rendimiento se les había permitido operar como una unidad privada durante tanto tiempo. Bell me envió un mensaje una vez desde un número que no reconocí. Soy Bell de la oficina de Claire. Siento si esto es raro. Sinceramente, pensé que sabías lo del apodo. Todos pensaban que lo sabías. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo.
Respondí. Saber qué exactamente. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Solo que eran cercanos. Demasiado cercanos, probablemente. Lo siento. Esa noche fue incómoda y la empeoré. No fue una confesión. No fue una prueba irrefutable. Fue solo la confirmación de que la sala había sabido lo suficiente como para reírse. Miles se protegió exactamente de la manera que Viven predijo. Le dijo a Recursos Humanos que Clare había malinterpretado la relación. Usó palabras como límites, malentendido y dependencia emocional. Dijo que nunca la animó a comprometer su matrimonio. Dijo que estaba comprometido con Tessa y su familia. Tal vez Tessa le creyó. Tal vez no. Nunca la contacté. Viven fue clara al respecto. Y para entonces, había aprendido el valor de no agarrar cada cerilla solo porque quería ver algo arder. Clare se enteró a través de las consecuencias que Miles le había estado diciendo a Tessa que ella era solo una compañera de trabajo intensa que se apoyaba demasiado en él. Para Clare, él había sido el hombre que esperaba el momento adecuado. Para su esposa, Clare era ruido del lugar de trabajo. Para sí mismo, aparentemente fue víctima de una amistad profesional que fue demasiado lejos. Clare me llamó desde la casa de su madre 2 semanas después de recibir la notificación. Casi no respondo, pero Maple estaba con ella esa noche y me preocupaba que algo hubiera pasado. En cambio, oí a Clare llorar. Está diciendo que me lo inventé, dijo. Me apoyé en la encimera de mi solicitud de alquiler, rodeado de cajas que aún no había precintado. ¿Quién? Ya sabes quién. No dije nada. Les está diciendo que exageré. Dijo que nunca me prometió nada. ¿Lo hizo? Eso es cruel. Es una pregunta. Ella se quedó en silencio, excepto por su respiración. Renuncié a mi matrimonio por él, dijo. No, dije. Arriesgaste tu matrimonio por él. Yo soy el que renunció después de que me enteré. Su tono cambió. Siempre lo hacía cuando la simpatía no llegaba. ¿Realmente vas a dejar que nos destruya? Esa fue la última manipulación que todavía tenía memoria muscular en mí. Hacer de Miles el villano. Hacerse a sí misma la confundida. Convertirme a mí en el que sostenía el arma. No, dije. No puedes convertirlo en el personaje principal de lo que hiciste. Cometí un error. Tomaste cientos de decisiones y las llamaste un error porque eso suena más perdonable. Empezó a llorar más fuerte. Estás tan frío ahora. Estoy lúcido ahora. Estás confundiendo las dos cosas. El divorcio no fue instantáneo. No hubo una victoria mágica y completa. Hubo correos electrónicos de abogados, divulgaciones financieras, discusiones sobre muebles y un horario de visitas para el perro que me hizo sentir ridículo y agradecido al mismo tiempo. Maple se quedaba conmigo durante la semana y con Clare cada 2 fines de semana hasta que pudiéramos acordar algo más permanente. Me mudé a un alquiler más pequeño en Ravenswood con viejos pisos de madera, radiadores ruidosos y una cocina apenas lo suficientemente grande para una persona. La primera mañana allí, me desperté y busqué mi teléfono, esperando el viejo reflejo de comprobar si Clare había llegado tarde a casa o había puesto su pantalla boca abajo o había reescrito la historia de la noche anterior antes del desayuno. Entonces recordé que no estaba allí. El silencio no se sentía feliz. No al principio. Se sentía vacío y crudo, como una habitación después de que los muebles han sido arrastrados. Pero era honesto. Nadie estaba en mi cocina diciéndome que había imaginado las marcas de arañazos en el suelo. Empecé terapia porque Vivien, que aparentemente era incapaz de dar malos consejos, me dijo que la distancia legal y la distancia emocional no eran lo mismo. Mi terapeuta me preguntó qué parte dolía más. Y me sorprendí a mí mismo al no decir el matrimonio roto. Es que ella me hizo dejar de confiar en mis propios ojos, dije. Esa fue la traición más profunda. Clare no solo mintió. Reclutó mis mejores cualidades en mi contra. Mi paciencia, mi deseo de ser justo, mi miedo a volverme controlador. Me hizo pensar que pedir honestidad básica era un defecto de carácter.
La reputación de Claire en el trabajo sufrió. No porque di un discurso o publiqué capturas de pantalla, sino porque las pruebas tienen una forma de hacer que las historias pulidas sean más difíciles de mantener. Miles mantuvo su matrimonio, al menos por lo que oí, pero perdió la imagen intocable de la oficina de la que había disfrutado. Grant de repente se interesó mucho en los límites profesionales. Bell dejó de poner pies de foto de esposo del trabajo en Instagram. Claire intentó una vez más, meses después, enmarcar todo el asunto como un incidente que simplemente nos sucedió. Estábamos intercambiando a Maple en el estacionamiento de un supermercado. Se veía cansada, más delgada y menos brillante de lo que solía verse al entrar en esos salones de hotel. Odio cómo sucedió todo esto, dijo. Enganché la correa de Maple a la trabilla de mi cinturón y abrí la puerta trasera de mi coche. No nos sucedió a nosotros, dije. Tú tomaste decisiones. Yo me enteré. Son cosas diferentes. Parecía que quería discutir, pero no había ningún lugar útil para que la discusión fuera, así que simplemente asintió. Eso fue lo más parecido a un cierre que obtuve. No una disculpa que arreglara nada, no una confesión dramática, solo un momento en el que no corrigió mi realidad. Eliminé el recordatorio de Sedona de mi calendario la semana en que nuestro divorcio se hizo definitivo. Había estado allí como una cita fantasma, apareciendo cada vez que buscaba fechas futuras. Presioné eliminar y esperé a que llegara algún gran sentimiento. No llegó. Hice café. Alimenté a Maple. Abrí mi portátil del trabajo y comencé a revisar un archivo donde alguien insistía en que un patrón era solo una coincidencia. Esta vez confié en mí mismo la primera vez que lo vi.